Buenos días. Bueno, yo vengo en representación del Ministerio. Nuestra intención es poder difundir un poco lo que estamos haciendo en materia de normas, ya tanto en lo atmosférico como en lo hídrico. Me van a disculpar mis imprecisiones técnicas, yo soy abogado, he trabajado en el tema de normas, pero no tengo los conceptos ni los conocimientos técnicos adecuados para a lo mejor nombrar o señalar algunas particularidades de este tema. Bueno, primero vamos a ver el tema de lo que como ministerio estamos haciendo en lo atmosférico, ya particularmente en el tema de emisiones. ¿Ya? Una pequeña introducción. A veces no se conoce muy bien lo que han sido los cambios institucionales en materia ambiental, entonces quiero presentarlos un poco. Ustedes saben que el año 2010 se aprobó la ley 20.417 que generó una nueva institucionalidad en nuestro país. Veo caras conocidas. La institucionalidad ambiental obviamente partió mucho antes, ¿no? El año 94 se creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente, un servicio público descentralizado. ¿Ya? Luego de varios años de evaluación se determinó que era necesario que se convirtiera en un ministerio. Y así entonces se creó el Ministerio del Medio Ambiente. Y, ¿sí? ¿Se ve algo? Y este ministerio tiene algunas particularidades. Bueno, los que conocían la CONAMA sabían que la CONAMA tenía un organismo superior que era la dirección ejecutiva. Hoy día el órgano superior del ministerio es en realidad el ministro del Medio Ambiente, ¿ya? Actualmente ministro del Medio Ambiente. Y el consejo directivo pasó a ser el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, pero hoy día es un órgano que se pronuncia sobre los temas ambientales más relevantes, pero no es el órgano superior del ministerio. ¿Ya? Se crean dos servicios que son enormemente relevantes: el servicio de evaluación ambiental, que se dedica absolutamente y exclusivamente a la evaluación de proyectos, y un organismo nuevo, ¿no es cierto?, el organismo estrella, podríamos decir, la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿ya? A cargo de la fiscalización precisamente de las resoluciones de calificación ambiental, pero también directamente de, por ejemplo, los planes de descontaminación, las normas de emisión y cualquier normativa ambiental. Está en proceso de elaboración la futura ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que entiendo ya no va a llevar ese nombre, así que eso todavía no lo tenemos. Bueno, y ya está obviamente en operación los tribunales ambientales, que no forman parte obviamente de la institucionalidad ambiental propiamente tal, son independientes, más bien forman parte del Poder Judicial, ¿ya? Y ellos ya están operativos, ¿no? Ya ha emanado su primer fallo. Bueno, ahora, ¿cuál es la labor del Ministerio? Principalmente definir política, ¿ya? O sea, elaborar regulaciones, ¿ya? Mientras que el Servicio de Evaluación Ambiental, la administración del SEA, ¿no es cierto?, y la superintendencia principalmente la fiscalización y la aplicación de sanciones. Bueno, ¿qué visión tiene el Ministerio respecto de los temas que nos abocan? Bueno, se dice que tenemos la misión, ¿no es cierto? Esa es básicamente lo que se ha avanzado, de alcanzar el desarrollo sustentable, ¿no es cierto? Mejorar la calidad de vida de los chilenos, ¿eh? Y tanto de las generaciones presentes como futuras. Ese es el concepto de desarrollo sustentable. Ya a través de políticas públicas principalmente y la generación obviamente de regulaciones, teniendo un componente muy importante la educación ambiental ciudadana. Ya en este ámbito el Ministerio ha puesto en realidad bastante esfuerzo en lo que es los planes de educación, la generación de proyectos educativos, etcétera.
Y uno de los temas, son varios temas que tienen la agenda, ¿no es cierto?, ministerial, pero uno de los temas es la calidad del aire. ¿Ya? Y ahí obviamente hay algunas prioridades. Entonces, hay particularmente para las ciudades, ya se está trabajando todo lo que es la generación de planes de descontaminación. ¿Ya? Nosotros conocemos ya, estamos bastante habituados a oír hablar del plan de descontaminación atmosférico para la región metropolitana. Ya, el decreto supremo 66, ¿no es cierto?, que reemplazó el decreto 58 y a su vez reemplazó el decreto 16, en fin. Ya, que es el plan de Santiago, que tiene bastantes años, y los planes de descontaminación para lo que nosotros denominamos megafuentes, principalmente Chuquicamata, ¿no es cierto?, Caletones, Ventana, María Elena y Pedro Valdivia, ¿ya? Son básicamente, están vinculados a grandes megafuentes, ya sea fundiciones o plantas mineras principalmente. ¿Qué es lo que ha acontecido? Se ha hecho un control de la situación de contaminación, de la calidad del aire en las ciudades del centro-sur de Chile, y bueno, se determinó que hay una gran presencia de material particulado fino, ¿no? Eso ha generado la necesidad de planes de descontaminación para estas ciudades, y bueno, se hicieron los estudios, los monitoreos, y hoy día están las zonas declaradas saturadas, y se han iniciado, ¿no es cierto?, la elaboración de los primeros planes de descontaminación. Ahora, la gran fuente de emisión ahí no son las megafuentes, tampoco es el transporte público o la industria, como en el caso de Santiago. Estamos en presencia de una fuente emisora bastante particular, que son los artefactos de calefacción a leña. Todo el sur está enfrentando en este minuto ese problema, ¿no? Y por lo tanto los planes de descontaminación son más complejos. Ya no se trata de tratar o atacar, digamos, fuentes que para los cuales se han ideado tecnologías de abatimiento, tecnologías de mitigación, sino que en el fondo se requiere un artefacto nuevo, se requiere un artefacto especial que cambie, ¿no es cierto?, que haga un recambio de los artefactos actuales, de la cocina antigua, tradicional. Tenemos, por ejemplo, Rancagua, tenemos en esa situación, tenemos Los Ángeles, Chillán, Talca, Osorno, Coyhaique, particularmente Coyhaique, una situación muy especial. Y bueno, Temuco tiene su plan de descontaminación hace bastante tiempo, pero está siendo reformulado. Se va a iniciar la reformulación del plan de Temuco. Control de emisiones a la industria. ¿Ya? Obviamente que esto está dirigido a las fuentes de mayor relevancia, ya como por ejemplo termoeléctricas, fundiciones y calderas. ¿Ya? En el caso de Santiago ya sabemos lo que es las calderas, lo que es la situación de termoeléctricas también y grandes industrias, pero en general en nuestro país no tenemos legislación, no tenemos regulación sobre este tema. Me refiero a las calderas. En la elaboración del plan Temuco se incorporó una norma de emisión similar al decreto 4 que tenemos en Santiago, que es una norma precisamente para calderas, ¿no?, para industria, pero en general en el país no tenemos eso. ¿Ya? Tenemos una norma nacional, lo que vamos a ver, de termoeléctrica, y tenemos una norma nacional de fundiciones. ¿Ya? Entonces hay también un esfuerzo por el control de las emisiones de leña. Ya tenemos hoy día una norma de emisión para calefactores a leña, ¿ya? Y tenemos un programa de recambio de calefactores, que obviamente es el programa más importante en esta materia, dado que estamos hablando de una fuente emisora, ¿no es cierto?, domiciliaria, que está en las casas, ya que eso es difícil de controlar, y por lo tanto el estímulo ahí al recambiar esa estufa es el esfuerzo principal que estamos haciendo. También hay esfuerzos por disposición de leña seca. Ya ahí eso se trabaja en general en conjunto con las municipalidades, con las empresas que ofrecen la leña,
con la ciudadanía para educar, para tratar de cambiar ya los esquemas, las prácticas que tenemos en este sentido nosotros los chilenos. ¿Ya? Y bueno, lo de siempre, el control de emisiones de transporte, ¿ya? Que son conocidas, ¿no? En general se han hecho esfuerzos enormes por ir mejorando el parque vehicular de la región metropolitana y ahora de todo el país. Nos vamos a centrar en la industria, que es un poco el tema del seminario. Ahí podemos ver un poco el aporte que hacen las distintas grandes fuentes emisoras en el inventario de emisiones, ¿ya? Como ustedes pueden ver, entre termoeléctricas y fundiciones en realidad son los mega emisores, ¿ya? Y calderas también tienen un gran aporte. La idea es concentrarse entonces en las grandes megafuentes. Y para eso, obviamente, los grandes esfuerzos fueron dirigidos a la generación de estas tres normas, ¿ya? La norma de emisión de termoeléctricas, que obviamente ya ese es un esfuerzo de bastante data, ¿ya? Muy antiguo, ¿ya? Que ya tiene sus años también de aplicación, y la norma de emisión de fundiciones y calderas, que son todavía no están vigentes. La norma de fundiciones está bastante avanzado, ya hay un decreto, ¿no es cierto?, está para la firma del presidente, y la norma de emisión de calderas, que está en sus comienzos, ¿ya? Entonces tenemos tres situaciones distintas, ¿no? Ya una norma que ya está en funcionamiento, una norma a punto de ser dictada y una norma que está en sus inicios. Un poco también de introducirnos en la temática de la regulación, cómo se formula la política ambiental chilena. ¿Ya? Con la ley 19.300 del año 94, la ley acoge la idea de los instrumentos de gestión ambiental, principalmente las normas de calidad. Es decir, la gestión ambiental se va a hacer en base a dos tipos de normas. Las normas de calidad, que establecen los niveles máximos permisibles de presencia de un contaminante, ya a través de medir la concentración de este contaminante en los componentes del medio ambiente, particularmente aire, agua, suelo, ¿no? Tenemos bastante avanzado el aire, o sea, las normas que tenemos en nuestro país son las normas que en general están en todo el mundo, ¿ya? En agua estamos avanzando, ¿ya? No hemos avanzado mucho, pero estamos avanzando. Por lo menos lo que es calidad primaria ya está cubierto, pero obviamente tenemos que proteger nuestros ríos, nuestros lagos, y en eso estamos vamos un poco más lentos, ¿no? Ustedes saben, ahí lo vamos a ver más tardecito. También vamos a recordar después, en la segunda presentación, un poco cuál es la idea de estas normas de calidad. Ustedes deben saber que las normas de calidad definen lo que es la contaminación, ¿ya? Nuestro país, a partir del año 94, dejó lo que podríamos decir el concepto de contaminación académico que pudiera ser, y tomó la idea del concepto de contaminación legal. Es decir, va a haber contaminación en la medida que hay una norma de calidad que establezca, ¿no es cierto?, los niveles máximos permitidos, ¿ya? Y bueno, y las normas de calidad sabemos que son primarias o secundarias, ¿ya? Esto se refiere a si su objeto de protección es la salud o los componentes del medio ambiente propiamente tales. Si es la salud, se llama norma primaria. Si es la protección del medio ambiente, es secundaria. ¿Y cuál es la particularidad de esto? En realidad no tienen mayores diferencias como tal en la naturaleza de la norma, sino que en las exigencias que en su momento puso el Congreso Nacional a la elaboración de estos instrumentos. La norma primaria, el requerimiento principal es que no puede ser diferente para los distintos territorios, o sea, tiene que ser igual el requerimiento para todo el país, de manera de proteger en forma similar a la población. Y segundo, que toda norma primaria debe contener normas, niveles para proteger especialmente a la población de episodios críticos, ¿ya? Bueno, esto nos ha generado problemas también, o sea,
esto que parecía una defensa de la población también se puede transformar no en una desprotección, pero sí en un problema, porque nosotros hemos fijado las normas de calidad, obviamente, de acuerdo a nuestra realidad, y nuestra realidad principalmente metropolitana. Pero sabemos que hay ciudades de Chile que tienen una calidad del aire bastante más pura que la de Santiago, y sin embargo ellos tienen que aceptar la misma norma que tenemos para Santiago, ¿no? Por ejemplo, material particulado diario 150, que nos ha costado poder cumplir en Santiago, pero hay ciudades de Chile que perfectamente pueden vivir con 30, 20, y sin embargo para ellos la norma es 150. Bien, y la otra norma de gestión es la norma de emisión. La particularidad de la norma de emisión es que esa está dirigida directamente a la fuente emisora. Ya el Ministerio siempre recalca esto, ¿no? Las normas de calidad en realidad son un instrumento de gestión que está principalmente dirigido al Estado, ¿no? A los organismos públicos. ¿Ya? Es el Ministerio con los distintos servicios, ¿ya? Y con los otros ministerios, ¿ya? Los que tienen que estar controlando y midiendo esta calidad de manera de asegurarle a los ciudadanos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En cambio, la norma de emisión está dirigida a las fuentes emisoras, ya sean públicas o privadas, lo mismo, empresas del Estado, empresas privadas, nacionales, extranjeras. Las normas de emisión contienen, en definitiva, una restricción, ¿ya? A la actividad económica. ¿Ya? Sigamos. Y bueno, como les contaba, la prioridad, normas termoeléctricas, fundiciones y caldera. Partamos por las normas termoeléctricas. Esta norma fue priorizada el año 1999, ya es una norma equivalente principalmente tomada, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, y ha significado particularmente un aporte a ciertas localidades, ¿no?, que están donde hay termoeléctricas principalmente, ahí las pueden ver, ¿no es cierto? Mejillones, ¿no es cierto?, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Coronel. Bueno, fue dictada el año 2011, el Decreto Supremo 13, ya publicada en junio del 2011. La particularidad de esta norma es que, bueno, si ustedes se fijan, tiene contaminantes, ¿no es cierto?, no solamente material particulado, ¿ya? No es solamente una norma para material particulado, que es como la tradición de nuestras normas de emisión en aire, sino que también óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ¿ya?, y mercurio, ¿ya? Se incorpora, ¿no es cierto?, en esta norma la necesidad de mercurio. Incluso en esta norma se incorpora la necesidad de informar las emisiones de CO2, ¿ya? Ahí tenemos un gráfico que muestra los efectos de esta norma ya ¿cómo se llama?, sin norma, con norma. Si ustedes se fijan, hay bastante disminución en la calidad del aire, particularmente en material particulado y SO2. Aquí tomé un poco lo que dice la norma de las emisiones, ¿ya?, para que ustedes puedan ir comparando lo que es las emisiones de esta megafuente a las emisiones de las otras fuentes que vamos a ver, particularmente material particulado, se fijan, en 50, ¿no es cierto?, microgramos por metro cúbico para los sólidos, ¿no? Se distinguen, ¿no es cierto?, estas son normas que distinguen obviamente de acuerdo al combustible, ¿ya? Hay obviamente combustibles que no tienen material particulado, ¿no es cierto?, ni dióxido de azufre, entonces eso obviamente no se les aplica la norma, tiene una situación especial. ¿Ya? Y la norma de mercurio principalmente para el uso de combustibles de fuentes que usan carbón, petcoke y o mezclas, ¿no es cierto? La norma de fundiciones. Bueno, esta norma fue priorizada del año 2010, en marzo del año 2010. Ese es el último, en ese tiempo todavía era CONAMA.
el Ministerio partió en octubre del año 2010, estando con AMA, se hizo el último programa priorizado de normas, que hasta hoy día está vigente, y ese programa priorizado incluía, ¿no es cierto?, estas priorizaciones que les he señalado, entre las cuales estaba la de generar una norma de fundiciones. ¿Ya? Particularmente la norma de fundiciones es un esfuerzo por superar lo que son los planes de descontaminación para megafuentes de tipo fundiciones. Ya sabemos que esos son los planes de descontaminación de Chuquicamata, de Potrerillo, de Ventanas, de Caletones, están principalmente dirigidos obviamente a las fundiciones de cobre, que emiten también arsénico. Nuestro país cuenta con una norma de arsénico bastante antigua, una de las primeras, y la idea es que la norma de fundiciones, ¿no es cierto?, concentre todo lo que es la normativa, tanto de arsénico como también obviamente de azufre, de material particulado, etc. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el beneficio de tener una norma de emisión? Que hoy día, claro, todas las fundiciones de cobre, los grandes emisiones de arsénico, ¿no es cierto?, están regulados por estos planes de descontaminación, pero es posible que los planes de descontaminación, producto de distintas situaciones, se modifiquen. Ya las áreas pueden dejar de ser saturadas o pueden cambiar de saturación a latencia, y eso significa estar modificando los planes y no estar yendo en el fondo a la fundición como una fuente emisora en específico, con su exigencia de mejor tecnología. Acordémonos que la ley 20.417 incorporó a la ley 19.300 la exigencia de la mejor tecnología disponible. O sea, hoy día nosotros tenemos que hacer esa exigencia, mejor tecnología disponible. Entonces, la norma de fundiciones nos va a permitir que, a pesar de que no tengamos un plan de descontaminación, cualquier fundición que exista en Chile o que se instale a futuro tenga que cumplir una norma de emisión. Estemos o no en presencia de localidades, poblaciones cercanas, campamentos, etc. ¿Ya? Esta norma avanzó, como les digo, ya tiene su, podríamos decir, aprobación, pero en realidad es un pronunciamiento del Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. El Consejo de Ministros ya no aprueba los instrumentos de gestión que elabora el Ministerio, sino que se pronuncia sobre ello. Obviamente, el pronunciamiento es clave porque si algún ministerio se opone a la firma de este acuerdo, ¿no es cierto?, obviamente es muy difícil para el presidente de la República poder darle curso a este decreto. Y lo que pide es que obviamente los ministros se pongan de acuerdo y resuelvan sus diferencias y avancen en eso. Entonces ese es el esfuerzo que se hace de coordinación. Pero acá tuvimos una norma aprobada. Luego el decreto está a consideración del presidente de la República para su decisión. ¿Ya? El decreto lleva la firma del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Minería, y estaba faltando la firma del presidente, y de ahí se iría a la Contraloría, la toma de razón, y se publicaría a la brevedad. ¿Cuáles son los contaminantes regulados? También material particulado, que no es lo central de las fundiciones, no es el tema, no es el tema más importante. El dióxido de azufre sí lo es, ¿no es cierto? El arsénico también, y viene también el mercurio, ¿no? ¿Ya? Tiene las fundiciones existentes una regulación especial, ¿ya? Y ya se les hace una regulación por cantidad máxima de toneladas máximas anuales, semejante a las que había en los planes de descontaminación, las que van a ver. Los planes de descontaminación siguen vigentes, obviamente, y les voy a explicar un poco cómo va a funcionar esto. Pero además se le exige un porcentaje máximo de captura de SO2. ¿Ya? Entonces son dos cosas que se combinan, ¿no? Una cantidad máxima en el año, un tonelaje máximo de CO2, material particulado y arsénico, pero también un porcentaje de captura. ¿Qué es el porcentaje de captura que se consideró el adecuado para nuestro país, de acuerdo a las tecnologías más avanzadas, pero principalmente disponibles para Chile?
Para las fuentes nuevas, o sea, para fundiciones nuevas, la norma es más exigente. Ya no me limité a exponerles acá la norma para los secadores y hornos de limpieza de escoria, donde hay una norma específica de material particulado de 30 microgramos, en circunstancias que para la existente se va a mantener en 50 microgramos. Bueno, y la norma de calderas, que es la norma que se está trabajando, también forma parte, ¿no es cierto?, de este programa priorizado del año 2010. Se inició la elaboración recientemente, en abril del 2013, ¿ya? O sea, el proceso está en marcha, digamos. Es posible hoy día interesarse por este proceso, consultar en el Ministerio por los pasos que se han dado. Hay estudios, hay un comité operativo funcionando, entiendo que también hay un comité ampliado. El comité ampliado son representantes de la sociedad civil, del sector afectado, del empresariado afectado, etcétera, que se interesan por el tema y son invitados, ¿no es cierto?, a reunirse con los funcionarios que no solamente son del Ministerio del Medio Ambiente, también funcionarios de salud, distintos servicios públicos que trabajan en la materia. ¿Ya? Ahí aparece señalado de una de los orígenes, ¿no es cierto?, de por qué se regula las calderas, y bueno, tiene que ver también con lo que se ha ido reportando, ¿no es cierto? La mayoría de las fuentes emisoras han ido reportando, pero también no solamente reportando mediciones, sino que han ido también reportando estimaciones de emisión al registro de emisión y transferencia de contaminantes, que ustedes saben está este reglamento, el decreto número 1 del 2013, ¿no es cierto?, que ya entró en vigencia en mayo, ¿ya? Y en mayo del próximo año ya todas las declaraciones de emisiones se van a tener que hacer a través del portal RedC que lleva el Ministerio, ¿ya? Todos los reportes de las emisiones deberán hacerse entonces ya en forma computacional. Queda un año todavía. Bueno, y el programa Aire Limpio, que es el programa de la actual gestión, ¿no es cierto?, se comprometió a la regulación de los principales emisores de contaminantes criterios, o sea, material particulado, SO2, etc., y en especial los asociados al material particulado 2,5. Está dentro de las normas de calidad ambiental que hay en nuestro país. Una de las más importantes fue la norma de calidad ambiental material particulado 2,5, ¿no es cierto? Esta norma, con su dictación, ¿no es cierto?, generó una situación especial. La norma de material particulado 10, que está vigente, ¿ya?, señalaba que, si no me equivoco, el año 2012 se tenía que hacer más exigente, tenía que bajar sus valores de exigencia, a no ser que se hubiera dictado la norma de material particulado 2,5, que como aconteció, ¿ya? Y en este minuto, obviamente, que tenemos ya mediciones en las principales ciudades del país de material particulado 2,5, y bueno, se espera ¿no es cierto?, la partida ya, bueno, en Temuco ya va a partir como plan de descontaminación para ese contaminante. ¿Cuáles son los efectos de la salud de los contaminantes emitidos por las calderas? ¿Ya? Bueno, acá ahí yo ya no tengo mucha expertise, pero si ustedes ven, aparece el material particulado, ¿no es cierto?, fino, el SO2, el mercurio, el plomo y el cadmio, están asociados a las emisiones de caldera. Bueno, el material particulado se mide como material particulado 2,5, en realidad se emite, me imagino, como material particulado nomás, no es que haya emisiones de material particulado 10 o 2,5, en realidad es material particulado. Pero la particularidad de este material particulado más fino es que tiene esos efectos, ¿no? Si ustedes se fijan, mortalidad prematura, bronquitis aguda, admisión hospitalaria, mortalidad infantil, tos, exacerbación del asma, ausentismo laboral. En general, el material particulado fino,
que está asociado al material particulado 2,5, ¿no es cierto?, el que se mide, es el que tiene más efectos sobre la salud de la población, particularmente efectos agudos y crónicos. Ya en este minuto, el Ministerio del Medio Ambiente dictó, ¿no es cierto?, una nueva versión del decreto del material particulado 10, el decreto supremo 59, ya la norma para el material particulado 10. Bueno, ese decreto ya no va a existir, ahora va a existir el decreto supremo 20 del 2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que ya fue tomado razón por la Contraloría y se va a publicar, me imagino yo, en 10 días más, una cosa así. Tenemos que mandarlo al diario oficial. ¿Cuál es la diferencia entre esa norma y el decreto supremo 59? En realidad, en respecto del material particulado del diario, de la norma diaria, ninguna. ¿Ya? De la concentración anual, ¿ya? Porque en el fondo el decreto 59 contenía dos normas, ¿no? Anual, material particulado, concentración anual, y material particulado, concentración diaria. La norma anual ya no va a estar, ¿ya? Se deroga, se quita, ¿ya? Y se concentran los esfuerzos en el material particulado grueso, podríamos llamar, material particulado 10, diario, ¿ya? Y en el material particulado fino, 2,5, diario y anual. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos otros efectos de los contaminantes que emiten las calderas, ¿no es cierto? Y por lo tanto son importantes y que vimos que ya se habían incorporado a las termoeléctricas y se incorporan también a las fundiciones, que es el mercurio, ¿no? Aunque no tenemos norma de calidad de mercurio, sí vamos a tener norma de emisión. Bueno, como esto está comenzando, yo lo que voy a exponer aquí es un poco lo que se está presentando por el Ministerio como una propuesta al comité operativo, o sea, a los distintos profesionales que están trabajando el tema y que forman parte de distintos servicios. Hay que obviamente determinar la fuente regular, ¿ya? Calderas industriales, residenciales, comerciales. A todas ellas obviamente va a estar dirigida esta norma. Hay un primer avance de una definición, dice unidad en la cual se realiza el proceso de combustión para generar vapor o calentar agua o un fluido térmico. ¿Ya? Las exclusiones, obviamente se van a excluir ya las generadoras que están obviamente en la norma termoeléctrica, ya en la norma de incineración y coincineración, las fundiciones de cobre y los artefactos de combustión o que combustionan leña. Bueno, en el incinerador y coincinerador también hay novedades. Ya también es una norma de emisión para fuentes fijas, obviamente. Ya, tal vez no tenga la misma relevancia que la norma para caldera. La norma de incineración y coincineración, que es el Decreto Supremo 47, inició su proceso de revisión hace bastante tiempo y lo culminó ya. En este minuto tenemos un decreto, el número no lo recuerdo en este minuto, está en la Contraloría para toma de razón. Ahora, el decreto revisa la norma de incinerador, pero no le genera cambios en los niveles. ¿Ya? No fue una revisión hecha para determinar niveles más estrictos a los incineradores, sino que principalmente para hacer algunos ajustes producto de que se habían detectado algunas insuficiencias. La principal es que tenían que ingresar a la norma la incineración de algunos elementos que obviamente no generaban mayores problemas, como la biomasa, o por ejemplo algunos combustibles que en realidad eran combustibles sin mayores problemas. Entonces la norma lo que hace es recoger eso e incorporar nuevos combustibles como combustibles tradicionales, lo que de por sí lleva a que no les afecte, no sea necesario la aplicación de la norma de incineración. ¿Ya? Bueno, ¿y cuáles serían los contaminantes a regular? Bueno, lo que propone el Ministerio es que se regulen nuevamente el material particulado, el SO2, el NOx, ¿ya? Y algunas sustancias tóxicas particulares.
los COP, dioxina y furano, ¿ya? Y se están haciendo estudios, obviamente, de cómo se regula este tema en Japón, Suiza y Alemania. Entonces es un tema que está comenzando, ¿ya? Obviamente material particulado, el SO2 y el NOx van a ir en la norma, ¿ya? Probablemente también vaya los COPs y va a ver cómo se avanza con las dioxinas y furano. Hay que definir rangos de tamaño, ¿ya? La propuesta es, hay distintos tamaños de caldera, 50 kilowatts a 1 mega, de 1 mega a 3 mega, de 3 a 50 y mayores a 50 mega. ¿Ya? ¿Qué proceso va a abarcar? Bueno, por ejemplo, procesos industriales de combustión, fabricación de cemento, cal, yeso, fabricación de celulosa, fundiciones de hierro, acero, etc. Ojo, estas son fundiciones de hierro. Acuérdense de la norma de fundiciones que está para la firma del presidente, es para fundiciones de cobre o grandes emisiones de arsénico. No se relaciona con esta fundición. ¿Ya? Ahí tal vez lo que se haga sea que se trabaje con capacidades de producción, ¿no es cierto? ¿Y ahí qué límites se están trabajando? Esto es obviamente muy preliminar, se está recién iniciando la elaboración. Antiguamente eran 150 días de elaboración de una norma de emisión, eran días hábiles. Hoy día también se modificó el reglamento para elaborar las normas, que entró en vigencia recientemente, el 1 de agosto, que nos otorga 1 año para elaborar el anteproyecto. O sea, transcurrió 1 año desde que se inició la elaboración de esta norma, que se inició en abril, si mal no recuerdo. O sea, en abril del próximo año vamos a tener, ojalá, ¿no es cierto?, ojalá que lo hagamos rápido, un anteproyecto que va a ser sometido a consulta pública. ¿Ya? Si ustedes ven, hay ya algunos avances en las propuestas, ya en material particulado, SO2 y NOx, ¿ya? Que se van poniendo más exigentes en la medida del tamaño, por lo que veo, ¿no? Las fuentes grandes ya en los sólidos tiene 30 para material particulado. Bueno, entiendo que en la región metropolitana, ustedes saben que el Decreto Supremo 4 ha sido modificado cada año por lo que es el plan de descontaminación, y el plan de descontaminación para las megafuentes que representan el 80% de las grandes emisores de Santiago en los días de preemergencia principalmente, ¿no? Alerta, preemergencia y emergencia, están obligados a emitir 30 o menos de 30, creo. ¿Ya? Lo que en definitiva hace que si no quieren detenerse esos días, obviamente ellos en forma normal deberían tener equipos para tener esas emisiones. Bueno, como siempre hay consideraciones especiales para las fuentes existentes, ¿ya? Si ustedes se fijan, para las fuentes nuevas, que son obviamente todos los proyectos que van a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental una vez que esté vigente la disposición, la norma, van a tener que entrar ya en sus proyectos emitiendo valores más estrictos que las normas, que las fuentes que ya existan, ¿no? Ahí también, si ustedes fijan abajo, está la norma para mercurio. Para existentes y nuevas es el mismo valor, ya siempre que el combustible sea carbón o petcoke. Ahora, ¿cómo se hace esto de las fuentes nuevas y existentes? ¿Ya? Normalmente la norma lo resuelve, ¿no? Normalmente da un plazo para que las empresas aprueben sus proyectos, o señala que la norma se va a aplicar, eso está por resolverse, me imagino, que los que tengan una RCA aprobada
probablemente ya se van a considerar fuentes existentes. Eso se ve en cada caso, ¿eh? No es una regla, no es necesariamente así. En materia de aguas, por ejemplo, el criterio que se usó siempre es la instalación, el proyecto en ejecución, ¿ya? El proyecto instalado o operando era el criterio para denominarse fuente existente. En materia de aire ha sido un tanto diferente. Lo que yo me quedó la deuda, la norma de fundiciones, obviamente, que es una norma de emisión nacional y va a entrar, ¿no es cierto?, a combinarse con los planes de descontaminación. Ahora, ¿qué es lo que se hace ahí? En general, siempre nos preguntan cuál va a primar, cuál es la norma que hay que cumplir. Nosotros siempre decimos, porque así dictamos las normas, que hay que aplicarlas todas. ¿Ya? ¿Ya? Se aplica toda la normativa. Si tiene una resolución de calificación ambiental, tiene que aplicar su resolución de calificación ambiental. Si hay una norma de emisión, tiene que aplicar la norma de emisión. Y si hay un plan de descontaminación, tiene que aplicar el plan de descontaminación. ¿Ya? Entonces, en definitiva, eso determina que se aplica, obviamente, el más exigente, ¿no? Es obvio. ¿Ya? Pero hay que aplicarlas todas. ¿Ya? No se puede decir, es que yo ahora tengo un plan de descontaminación, voy a aplicar la norma del plan de descontaminación. Porque si hay una norma de emisión que es más exigente, va a tener que también cumplir la norma de emisión. Y si hay una resolución de calificación ambiental más exigente, también tiene que cumplirla, aunque sea más exigente. Y si es más flexible, bueno, tiene que aplicar el plan, el que sea más estricto. Esa es la fórmula. Bien, eso fue en materia de aire. Espero, digamos, que les haya presentado un poco lo que es. La idea es presentarle un poco lo que viene en materia de aire, ¿no? Ustedes yo creo que manejan, a lo mejor muchos manejan mucho mejor que yo lo que es la situación en la región metropolitana. Bueno, gracias, los dejo con el siguiente. Gracias.